Gloria a Dios. Buenos días, familia. Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Qué rico poder estar aquí nuevamente reunidos en virtud de su palabra, de su presencia, de su conocimiento. Probablemente asistíamos a las congregaciones en nuestro pasado con un objetivo muy personal, pero hoy, y en virtud de lo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús, entendemos que nos reunimos como cuerpo para seguir creciendo en conocimiento. Usted viene aquí a eso, a seguir siendo estructurado como iglesia. El Señor no vino a otra cosa, el Señor no vino a emocionar a la gente. Dios no se hizo carne en la persona de Jesús para emocionar a nadie. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y un edificador tendrá que ser un arquitecto muy profesional, muy inteligente, muy bien fundamentado. Por lo tanto, es básico que nosotros entendamos que venimos aquí a seguir siendo estructurados, que en este lugar se está impartiendo conocimiento. Obviamente, dentro de todo eso, nosotros nos amamos como cuerpo, nos abrazamos como cuerpo, nos abrazamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, pero todo eso no en virtud de buscar un resultado emocional, sino en virtud de impartir a mi hermano lo que estoy recibiendo en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí cambia la dinámica, la motivación del ser iglesia, del entender que somos cuerpo de Cristo. Pastor, entonces ya no nos emocionamos, sí, pero con sabiduría. No nos emocionamos sino nos emocionamos porque, como resultado de mi alegría, de lo que estoy entendiendo, iglesia. Por eso, en virtud de ese conocimiento, nosotros tenemos que trascender a conocer, saber y ser conscientes de lo que tenemos en Cristo. Yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿usted es consciente de lo que tiene en Cristo? ¿Es consciente de lo que usted posee? Y le estoy hablando de usted, no le estoy hablando de mí. Probablemente usted diga: no, yo sé lo que el pastor tiene, o que predica. No, yo le estoy preguntando por usted. ¿Usted es consciente de lo que usted tiene en Cristo? ¿De lo que usted posee en Cristo? ¿Usted es consciente de que ese poder que Dios le ha transmitido e impartido a su vida en Cristo Jesús, de lo que ese poder puede hacer, de la capacidad de ese poder, de la fuerza de ese poder? Usted es consciente de que la fe, de la fe de la que nos vienen hablando hace años en nuestra vida, tiene que haber trascendido a otro nivel, de que nosotros ahora somos poseedores de una fe inteligente. Y la fe inteligente es la que hace uso de ese poder, porque sabe lo que tiene. Y hace 8 días leíamos Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18. Cuando estudiamos esos textos y un poquitico el contexto que vamos a ver hoy, es donde nos damos cuenta las maravillas de lo que Dios le entregó al apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Las maravillas de lo que Dios le entregó al apóstol Pablo como revelación, para que sea iluminado por el Espíritu Santo de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros no solamente recibir el conocimiento, no solamente seguir siendo estructurados, sino saber por qué y para qué. Lo que pretendemos de alguna forma no es que nuestra vida cristiana siga siendo la vida cristiana de siempre, esperando algo que no llega nunca, porque no entendemos que ya llegó. Dice el apóstol Pablo, su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Y aquí ya comenzamos bien. Tenemos que empezar a entender la escritura de una manera inteligente. Dice la Biblia: os dé. Por lo tanto, hay algo que el Señor nos ha dado. ¿A quiénes? A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. ¿Os dé qué? Dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fuera de eso, ¿qué otra cosa? Alumbrando los ojos, ya que alumbra los ojos de nuestro entendimiento,
para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. No está hablando del poder de nadie más. Está hablando del poder de Dios. La supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? ¿Para el apóstol? ¿Para el pastor? ¿Para el profeta? ¿Para el invitado especial? No, dice para nosotros. Y escúcheme, está hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros. Aquí es donde yo quiero que usted empiece a ser consciente de lo que tiene. Porque usted no ha sido consciente de lo que tiene. Usted no ha sido consciente de lo que posee. Usted no ha sido consciente de lo que ha recibido en Dios. Y por eso muchas veces seguimos nosotros sufriendo. Y por eso muchas veces seguimos nosotros equivocándonos. Y por eso muchas veces seguimos nosotros tomando malas decisiones. Porque no somos conscientes de lo que hemos recibido. Y dice la Biblia que hemos recibido la supereminente grandeza de su poder. ¡Wow! Para que sepamos. Dice de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos. Dice ahí los que creemos. ¿Cuántos creen aquí? Muy poquitos, bueno, ya van a creer. ¿Cuántos creen aquí? Levanten la mano los que creen. Vamos que vamos en serio con esto. Aquí vinimos fue a participar todos. ¿Cuántos creen aquí? Fíjese usted qué interesante. Esto es para los que creemos, para nosotros. Y lo dice con categoría, lo afirma, con conocimiento. Para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Wow. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, no solo en este siglo, sino en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Wow, o sea que ojo, mire lo que está hablando, dígalo conmigo, en este siglo y en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles? ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Cuántos aquí de pronto han pasado por dificultades, están pasando por dificultades o están esperando algo que todavía no ven que se materializa? Diga conmigo, todas. Eso es lo que usted está pensando, está ahí en esa lista. Todas. Sí. Eso que usted está pensando está en esa lista. Sí, Señor. Ahí está. Dice la Biblia, y sometió todas, diga conmigo todas. Todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros tenemos la prerrogativa, tenemos la gran bendición, tenemos la gran alegría de saber que Él es nuestra cabeza y que con esa cabeza nosotros contamos con todo esto que el apóstol Pablo nos acaba de contar. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nosotros entendemos la posición, cuando nosotros entendemos el poder, cuando nosotros entendemos el amor que hemos recibido, iglesia, ahí y solo ahí seremos nosotros conscientes de cómo opera el poder de Dios. Dice la Biblia, el poder de su fuerza. Es decir, cuando nosotros realmente somos conscientes de nuestra posición en Cristo, ahí vamos a entender cómo opera la potencia del Espíritu. La potencia, el poder, ese maravilloso poder de Dios, cómo opera ese poder en la vida de cada uno de nosotros. Solo ahí vamos a ser conscientes. ¿Cómo opera la fuerza de Dios? Escúcheme, esa misma fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y dándole un lugar de gobierno y dándole un lugar de señorío a la diestra de Dios Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo lo existente. Estoy hablando del Cristo que lo habita a usted, el Cristo que me habita a mí. Y es interesante, iglesia, que este texto nos enseña que ese poder ya fue dado.
Este texto nos enseña que ese poder ya ha sido dado para este siglo y para el venidero. Y eso nos habla a nosotros de la naturaleza eterna de Dios. Eso nos habla de la eternidad de Dios, iglesia. Por lo tanto, eso me enseña algo importante. Ese poder, esa potencia, ese poderío, esa fuerza de Dios actuó en nosotros desde lo eterno sobre lo que en nuestro contexto temporal ya pasó. Es decir, en determinado momento. Pero ese mismo poder, esa misma fuerza y esa misma potencia, iglesia, actúa a nuestro favor desde lo eterno, iglesia, sobre lo que en nuestra dimensión temporal no ha pasado. Ojo con esto. Ese mismo poder que actuó sobre lo que ya pasó, actúa. Diga conmigo, actúa sobre lo que no ha pasado. Por lo tanto, eso me enseña que absolutamente todo ha sido diseñado y ha sido predeterminado por Dios para entregarlo en un momento específico. Todo ha sido diseñado, todo ha sido predeterminado por Dios para entregarlo en un momento determinado. Por lo tanto, iglesia, la voluntad de Dios para nosotros, que es diseñada en lo eterno, se manifiesta en un momento temporal. Y eso lo conocemos nosotros porque gobernamos desde lo eterno en lo temporal. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, iglesia, es que nosotros nos llenamos de impaciencia esperando cosas. Usted se llena de impaciencia esperando un marido, se llena de impaciencia esperando una esposa, se llena de impaciencia esperando un trabajo, se llena de impaciencia esperando economía, se llena de impaciencia esperando un favor de Dios. Usted se llena de impaciencia esperando una bendición. Pero déjeme decirle, la voluntad de Dios llega en su momento. Escúcheme bien, la voluntad de Dios llega en su momento. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido diseñada para ser bendecida. Tu vida no ha sido diseñada para ser un fracaso. Tu vida no ha sido diseñada para ser lo peor. Tu vida no ha sido diseñada para que tú seas un derrotado. Tu vida, tú que me estás escuchando, tu vida ha sido diseñada para ser bendecida. Y Dios tiene un momento predeterminado en tu pasado. Dije tiene, no dije tuvo. Dios tiene un momento predeterminado en tu pasado, tiene un momento predeterminado en tu presente y tiene un momento predeterminado en tu futuro. Escuche bien esto. Eso nos enseña a nosotros la eternidad de Dios. Dios vive en un eterno presente. Por eso Él tiene un momento predeterminado tanto en tu pasado, en tu presente, como en tu futuro. El problema es que a veces a nosotros todas aquellas cosas nos parecen lejanas, nos parecen que no llegan, nos parecen que oramos y no encontramos respuesta, y nos parece que es lejano, iglesia. Pero déjame decirte, siempre vendrá un momento del favor de Dios para tu vida. Cuando tú conoces a alguien, cuando te llega un trabajo, cuando te ofrecen un negocio, cuando se resuelve un problema, pasan en tu vida cosas que no te das cuenta. Pero Dios siempre tiene un momento de favor de Él para ti, iglesia. Lo que te estoy diciendo es que la visión de Dios estuvo y estará para nosotros siempre. Siempre. Y el profeta Habacuc lo dijo de una manera tremenda, que es un texto que hemos leído muchísimas veces y que a mí me dicen: no, pastor, es que usted no predica del Antiguo Testamento. Claro que sí, aquí hablamos de que predicamos de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Habacuc dijo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Oiga, y no mentirá. Cuando dice no mentirá, está hablando de predestinación. Si Dios no lo hubiera dicho, no cabría la mentira. ¿Aló? Si Dios no lo hubiera prometido, no cabría la mentira. Por lo tanto, esa visión ya estaba predeterminada. Escúcheme bien. Por eso dice: y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo interesante del asunto es que el profeta está hablando desde lo cronológico, lo que nosotros entendemos desde lo eterno, por el pacto en el que está. ¿Me estoy haciendo entender? El profeta Habacuc habla desde lo temporal, lo que nosotros entendemos desde la eternidad. Es decir, habla desde lo natural, lo que nosotros tenemos que entender en el espíritu, iglesia.
El problema es que a nosotros nos parece lento. Pero espéralo, dígame, lo esperaré. Dígalo conmigo, lo esperaré con paciencia, porque ese momento sin duda llegará. ¿Por qué? Porque en Cristo ya está predeterminada tu bendición. Porque en Cristo ya está predeterminada. No es que quizás llegue, no es que de pronto llegue, iglesia, no. Es que en Cristo ya está dada, porque Dios predestinó tu bendición en Cristo Jesús, y esa bendición está en ti. Dios la ha puesto dentro de ti en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, escúcheme, ese negocio, esa propuesta, ese ascenso, esa persona que has estado esperando, no llegará ni un segundo tarde. A alguien le estoy predicando aquí. Yo no sé lo que usted ha estado esperando, pero escuche lo que le digo. Eso que usted ha estado esperando, no sé si es una oportunidad, no sé si es un negocio, no sé si es una relación, pero no llegará ni un segundo tarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios no juega con los sentimientos de la gente. Porque Dios no juega con la vida de las personas. Él lo ha predestinado todo en Cristo Jesús. Ahí entiendo yo que el tiempo es una herramienta que Dios le ha dado al hombre para bendecirlo. Por eso nosotros tenemos que conocer lo que tenemos en Cristo, lo que ya poseemos en Cristo. Y lo que tenemos en Cristo es el amor de Dios por la eternidad, para su iglesia, para sus hijos. Y el Señor viene diciéndolo desde siempre. El Salmo capítulo 27 versículo número 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Mira lo que dice ese salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aquí está hablando el rey David. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lo interesante del asunto es que David está hablando con conocimiento. David sabe lo que está diciendo. No hay absolutamente ninguna duda en su afirmación. Y cuando hablo de su afirmación, hablo de la última frase: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No hay ninguna duda en su afirmación. Es decir, David está consciente del amor y del poder de Dios. David conoce lo que está diciendo. David sabe lo que está hablando, iglesia. Por eso esa pregunta que tiene interrogantes ahí no es una pregunta, es una afirmación, iglesia. ¿De quién temeré? Él dice: Él es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Oh, interesante cuando nosotros nos damos cuenta, cuando estamos leyendo y sabemos qué pacto estamos leyendo, que es de lo que vengo predicando, saber que en ese pacto obviamente esas palabras salen de un corazón que se mueve en un contexto natural, en un contexto emocional. Y él dice: ¿de quién temeré? Y el temor es ¿qué? Una emoción que solo puede ser administrada, solo puede ser controlada y solo puede ser gobernada cuando nosotros conocemos el amor de Cristo. Porque el temor es una emoción. Por lo tanto, quien no sabe gobernar desde lo eterno es gobernado por las emociones. Oh, escuche bien esto: quien no sabe gobernar desde lo eterno es gobernado por las emociones. Por lo tanto, si el asunto es de gobierno, lo que nos destruye, lo que nos revienta a nosotros no es el problema por el que estamos pasando, es la manera como manejamos ese problema. Oh, escuche bien esto: lo que nos destruye no es el problema por el que estamos pasando. Lo que nos destruye no es la soledad. Lo que nos destruye no es la falencia. Lo que nos destruye no es lo que nos está pasando, sino la manera como manejamos eso. Porque finalmente las peleas, las discusiones, los malentendidos, todas esas cosas son emocionales. Todas esas cosas son emocionales, iglesia, son emociones. Y si nosotros le entramos a una pelea, le entramos a una discusión, es porque hemos perdido el gobierno y el control sobre nuestras emociones. Y ahí es donde las circunstancias nos derrotan. Ahí es donde las circunstancias acaban con nosotros. Problemas tenemos. ¿Cuántos no han tenido problemas aquí nunca? Problemas y pruebas hemos tenido siempre. Problemas y pruebas tenemos. Y problemas y pruebas vamos a tener siempre. Y el rey David no fue la excepción. El rey David las tuvo, igual que usted e igual que yo. El versículo que sigue, que estamos en el Salmo 27, el versículo 2 dice:
Cuando se juntaron contra mí los malignos. Yo no sé si usted sabe lo que está leyendo ahí, lo que está escribiendo David. Cuando se juntaron contra mí los malignos, yo sé de lo que está hablando. Mis angustiadores y mis enemigos, yo sé de lo que está. Para comer mis carnes. Wow. Mire lo que dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo no sé si usted se imagina lo que está diciendo David ahí. Yo no sé si alguna vez un ejército ha acampado contra usted. Contra mí sí. Pero David dice: aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Puede pasar lo que sea en tu vida, puede venir contra ti el que sea, pueden decir lo que les dé la gana, y tú estarás confiado. Me fascinan estas palabras de David, porque nos devuelven la fuerza, nos devuelven la esperanza, nos dan la fortaleza que necesitamos. Pero lo que más me fascina es el contexto en el que está escrito. Porque él dice: yo estaré confiado. La pregunta es: ¿de qué está hablando David? ¿En qué estaba puesta su confianza? Él dice: yo estaré confiado. La pregunta mía es: ¿en qué? ¿En qué? Y es donde nosotros tenemos la falencia de no tocar el contexto. Es lo que vengo yo insistiendo, enseñándoles, diciéndoles. Tenemos que conocer el contexto, tocar el contexto de lo que estamos leyendo, para poder saber todo lo que sucede, lo que pasa y el por qué y el para qué. Entonces David termina ese texto diciendo: yo estaré confiado. Pero ¿en quién realmente estaba puesta su confianza? ¿En quién o en qué? Así que leamos el contexto que dice el versículo que sigue. Una cosa he demandado a Jehová. Él mismo lo demanda. El mismo David lo está diciendo: esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Wow, esto ya me pone alerta. Cuando menciona la palabra casa, que ahí está subrayada, a mí me pone alerta. ¿Qué ven ustedes arriba de la imagen? Mire lo que está sucediendo ahí. Y eso nos saca a nosotros de lo que hemos aprendido en el nuevo pacto. Porque David estaba confiado de los enemigos, del ejército. Él dice: estaré confiado. Pero yo me tengo que preguntar: ¿en qué estaba puesta su confianza? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. La palabra inquirir en ese contexto es investigar, indagar, cuidar, hacerse cargo. Dice: de su templo. Y esa palabra templo en hebreo es heikal, que quiere decir casa, palacio, edificio. ¿En qué estaba puesta la confianza de David? Cuando yo entiendo el significado de esto, iglesia, entiendo que la presencia de Dios había que buscarla en un lugar físico. Entiendo que en el contexto de David, para poder vivir, experimentar, tener y poder hablar de la presencia de Dios, yo me tenía que dirigir al templo. La presencia de Dios estaba en el templo, iglesia, y ese vocablo es aplicable al tabernáculo. Es un lugar físico. Por lo tanto, la seguridad y la tranquilidad de David estaban en el templo. La paz de David dependía, su tranquilidad dependía, iglesia, de un lugar físico. Pero ahí entendamos que era otro pacto, que era otro testamento, que era otra realidad, que era otra mentalidad, que era otra manera de pensar. Por lo tanto, era otra verdad presente. La verdad presente para su generación, la verdad presente para su dispensación. Wow, por lo tanto, el favor y el amor de Dios, iglesia, siempre ha actuado para bendecir a su familia, para bendecir a sus hijos, dependiendo de la generación de la que estemos hablando, dependiendo de la dispensación que nosotros estemos leyendo. Por eso el texto que leímos en Efesios comenzando dice que el poder operó en Cristo, iglesia, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios operó en Cristo, no solo en este siglo, sino en el venidero. Por eso, iglesia, yo sé que Dios es mi luz y mi salvación. No importa en el pacto que esté, no importa donde yo me mueva. Yo sé que Dios es mi fortaleza, yo sé que Dios es mi fuerza, yo sé que Dios es mi poder, iglesia. Y por eso no temeré mal alguno. Cuando tú entiendes esto, aún, ojo,
Cuando tú entiendes esto, aún los problemas que tus ojos naturales no han visto están bajo los pies de Cristo. Wow, en el nombre de Cristo Jesús. Aún los problemas que no han pasado, aún los problemas que no han venido, aún los problemas que no han visto están bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios te puso a ti en una posición de gobierno. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso comencé diciéndole, ¿usted sabe lo que tiene? El poder de Dios en Cristo Jesús nos puso en una posición de gobierno. Te puso a ti a la diestra de Dios Padre. Te sentó en lugares celestiales. Y una nueva posición implica nuevos códigos. Una nueva posición implica nuevas leyes. Una nueva posición implica nuevos estatutos. Una nueva posición implica un mejor pacto, mejores promesas. Y esos nuevos códigos cambian comportamientos. Esos nuevos códigos cambian maneras de pensar. Esos nuevos códigos cambian decisiones y cambian costumbres. Es decir, pasamos de una relación externa a tener una comunión interna. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? A tener una comunión interna. Es decir, iglesia, ya no tenemos que esperar manifestaciones físicas, sino que somos nosotros los que manifestamos el poder, el amor del Cristo que nos habita, del Cristo que nos han dado, iglesia. Por eso es que también cambia nuestra manera de orar. Cuando esto lo entendemos, ahí cambia nuestra manera de orar, iglesia. Porque la oración de este nuevo entendimiento es diferente. La oración del nuevo pacto es completamente distinta. Cuando nosotros oramos en este nuevo entendimiento, no oramos de abajo hacia arriba. Y eso es lo que ha venido haciendo la iglesia. Orar de abajo, de aquí de donde estoy, hacia arriba. No. Este nuevo entendimiento nos lleva a nosotros a orar de arriba hacia abajo. Uy, pastor, ¿cómo es eso? Claro, porque hemos entendido que nuestra posición no está aquí. La posición de la iglesia está en lugares celestiales. Entonces, si usted está en lugares celestiales, usted ora desde allá. ¿Aló? Por eso yo vengo diciéndole, oramos desde lo eterno, no desde lo temporal. Yo no oro desde mi problema. No, yo no oro desde mi problema. Yo gobierno mi problema con la oración que viene de allá. Por eso nosotros oramos desde lo eterno hacia lo temporal. A ver, la pregunta mía es, el Cristo que nos habita, el Hijo del Dios viviente, ¿dónde está? Dice la Biblia que Él subió a los cielos y Dios los entró a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, ¿desde dónde intercede? ¿Desde dónde intercede? ¿Desde dónde clama? ¿Dónde está Él, iglesia? En lugares celestiales, sentado a la diestra de Dios Padre en lo eterno. Eso me enseña a mí, iglesia, que quien está en Cristo está en lugares celestiales. Y si tú estás en lugares celestiales, entonces no debes de mirar la vida desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Eso es otra cosa, eso es completamente distinto. Y en esa posición entiendo yo que nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu. Es decir, nosotros estamos bajo la protección legal de Cristo. Por eso, iglesia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo grande, ni lo pequeño, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo entiendo eso, iglesia, entiendo que antes todas esas cosas, yo soy más que vencedor en Cristo nuestro Señor. Por eso, familia, cuando viene la prueba con toda su fuerza contra mí, yo sé que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado. Cuando viene un problema, cuando viene una prueba con toda su fuerza contra mi vida, iglesia, se estrella con alguien que vive en el Espíritu. Cuando viene la prueba y el problema con toda su fuerza contra mí, que lo he tenido, iglesia, ¿sabe con quién se estrella? Con alguien que vive en el poder del Cristo vencedor. Cuando viene un problema contra mi vida, iglesia, se estrella con alguien que participa de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso yo le digo a mi problema: vienes contra mí, vienes contra mi vida, vienes contra mi familia, vienes contra mi economía, vienes contra mi ministerio, vienes contra mi paz, vienes contra mi tranquilidad. Déjame decirte, yo ya te vencí en Cristo Jesús. No tienes absolutamente nada que hacer contra mí, porque Jehová es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Ni la muerte, iglesia, podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese Cristo Jesús, iglesia, que es el creador del universo, el que defendió a David de sus enemigos.
el que defendió a David de sus escarnecedores, ese Cristo, iglesia, que creó el universo, ese Cristo que hizo los cielos y la tierra, es el que vive en ti, es el que mora en ti, el que Dios te ha dado, el que está sentado en el trono de la gloria. Y nosotros estamos ahí sentados juntamente con Él. Por eso déjame decirte, hoy, iglesia, puede ser muy grande tu problema. Yo no sé por lo que estás pasando, pero tú no estás solo. El amor de Dios está contigo para protegerte. Él es tu escudo y tu fortaleza. Y esto, para entenderlo, tenemos que aprender a leer bien. Aprender a leer la Biblia, iglesia. Por eso yo siempre digo que toda persona que ha transicionado a la verdad presente, toda persona que ha transicionado a la verdad del nuevo pacto, es decir, toda persona que está asistiendo a una congregación apostólica, debe conocer los principios básicos de una interpretación bíblica. Debe conocer los principios básicos de una hermenéutica apostólica, que los lleve a conocer el carácter de la palabra. Y cuando hablo del carácter de la palabra, estoy hablando del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que no esté confundido con mezclas. Todavía hay mucho cristiano que dice ser entendido en el nuevo pacto, pero está confundido con mezclas. No, sino que rompa con todo aquello que recibió en el antiguo pacto, con todo aquello que recibió en el viejo hombre, iglesia, y se ha establecido en la nueva creación. Que rompa con lo que recibió de la ley y se ha establecido en la gracia. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos conceptos de la vieja creación que no nos permiten conocer el misterio, que no nos permiten trascender al misterio del Cristo resucitado. Y lo peor de todo es que manejamos un lenguaje disfrazado, y lo disfrazamos con vocablos que de hecho no pertenecen al lenguaje del nuevo pacto, de la nueva creación. Por eso tenemos que leer bien. Tenemos que hacer una correcta lectura para nosotros poder trascender a la comprensión correcta del misterio revelado e iluminado por el Espíritu de Dios a través del estudio de la palabra, a través del estudio concienzudo de la palabra. Es donde nosotros tenemos que aprender a hacerle preguntas correctas al texto, preguntas que son respondidas. Es más, encuentran respuesta en la iluminación del Espíritu. Cuando tú aprendes a hacerle preguntas al texto, como cuándo, dónde, cómo, por qué, preguntas al texto. Y Pablo era un maestro para responder eso. Y Pablo dice que el misterio se concibió en el eterno pasado, antes de la fundación del mundo. Y en ese contexto de la eternidad, Dios diseñó un propósito basado en su propia esencia, basado en su propia naturaleza, basado en su propia sustancia, que es el amor. No hay otra cosa. La esencia de Dios es el amor, la naturaleza de Dios es el amor, la sustancia de Dios es el amor. La pregunta sería entonces, si yo le hago preguntas correctas al texto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó, iglesia? Y la Escritura nos enseña a nosotros que antes de la fundación del mundo, lo único que había era Dios. Que antes de la fundación del mundo, Dios estaba solo, o solo estaba Dios. No había nadie más, iglesia, porque Dios existe y existía en sí mismo, manifestado en su propia divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que gobernaba esa maravillosa unión era su propia sustancia, el amor. Lo que le estoy diciendo es que el amor era el factor gobernante, era la motivación de alguna manera que controlaba las acciones de la divinidad. El amor, iglesia, fue lo que motivó a Dios para crear el universo. El amor fue lo que motivó la creación. El amor fue de alguna manera lo que no dejó que la ira de Dios acabara con el hombre. El amor, iglesia. El amor fue el que dispuso al Hijo para ser inmolado antes de la fundación del mundo. Y el amor fue el que dispuso al Hijo para ser sacrificado el día de la cruz. El amor de Dios, iglesia. Ese amor eterno, iglesia, nos pone a nosotros en una posición juntamente con Él, sentados en lugares celestiales para mostrarnos su gloria. Y lo dijo el Señor en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo. Entonces la dinámica de la divinidad era el amor. Y la dinámica de la divinidad es el amor. Es decir, el amor es el elemento regulador. Escúcheme, regulador en el reino de Dios. Por eso no importa lo que sepas, no importa lo que sepamos, no importa nuestra preparación, no importa cuántas lenguas hables, si no hay amor no hay nada. No importa ni el ministerio, no importa lo que digamos de lo que somos capaces, si no hay amor nada sirve. Déjeme decirle que cuando el Padre nos entregó a su Hijo Jesucristo, lo que nos entregó fue su naturaleza, lo que nos entregó fue su esencia. Cuando nos entregó a Cristo, lo que nos entregó fue su amor. Cuando Dios nos entregó a Cristo, nos entregó su amor. Por lo tanto, el amor no es una cualidad de lo temporal. A veces nosotros presumimos del amor que tenemos y sentimos. No, amar a sus hijos es muy fácil. Amar a su mujer es muy fácil, a su marido es muy fácil. El verdadero amor, escúcheme bien, iglesia, no es una cualidad de lo temporal, es una cualidad de lo eterno. Es una cualidad del contexto de Dios. Entonces, iglesia, en el misterio revelado, el factor que se manifestaría en la dispensación del cumplimiento de los tiempos es el amor. Por eso primera de Juan capítulo 4 versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Wow. Mire como dice este texto: Dios es amor. Por lo tanto, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene justicia. Dios es justicia. Dios no tiene poder. Dios es el poder. ¿Aló, iglesia? Por lo tanto, iglesia, la naturaleza de Dios es el amor. La naturaleza de Dios es el milagro. La naturaleza de Dios es el perdón. La naturaleza de Dios es la tolerancia. La naturaleza de Dios, iglesia, es la misericordia. Por eso cuando nosotros decimos que Dios hizo algo sobrenatural, déjeme decirle, para Dios no hay nada sobrenatural. Estas cosas de las que estoy hablando para Él son naturales. Para usted son sobrenaturales, pero para Él son naturales. Por eso cuando nosotros tomemos conciencia de lo que recibimos en Cristo, del poder y el amor que tenemos en Cristo, cuando nosotros tomemos conciencia de las maravillas de Cristo en la vida de nosotros, será natural amar. ¿Alguien entendió esto? Cuando nosotros tomemos verdadera conciencia de lo que Cristo es en nosotros solo, cuando tomemos verdadera conciencia de lo que hemos recibido en Cristo, será natural perdonar. Usted dice amén y otro no dice nada. Como dice el apóstol Basilio, diga uy, porque esto es tremendo. Porque nos falta amar, porque nos falta perdonar, porque nos falta tolerar, porque nos falta acercarnos a la gente, porque nos falta abrazar, porque nos falta bajar la cerviz, porque nos falta crucificar el orgullo. Le estoy diciendo, cuando seamos verdaderamente conscientes de lo que poseemos en Cristo, de lo que Dios nos ha dado, ahí para nosotros tampoco será sobrenatural un milagro, para nosotros será natural un milagro. Solo ahí podremos amar, podremos perdonar, podremos tolerar, podremos acercarnos a la gente, podremos abrazar sin orgullo, podremos sacrificar todo aquello y decir: para mí ahora eso es natural, es mi contexto de vida, porque ahora no soy yo, es Cristo el que vive en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí serán naturales los milagros, iglesia, solo ahí. Por eso es vital que nosotros trascendamos al conocimiento de Cristo. Y es donde yo vengo insistiendo de la necesidad de leer con sabiduría y revelación, con espíritu, como dice la palabra, de sabiduría y de revelación, la Biblia, para poder nosotros de una manera efectiva traer eso que estamos leyendo a nuestra realidad, traerlo de lo eterno a lo temporal, y que se refleje en cada una de las áreas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros amigos, en nuestro estudio. Todo lo que estamos predicando
Este conocimiento que estamos recibiendo tiene que hacerse efectivo en su vida, ya. Porque es mucho lo que estamos recibiendo y usted no se puede intoxicar con esta información, sino entender que está siendo formado y estructurado como cuerpo, como iglesia, para poder bendecir su entorno, su familia, sus amigos. Yo creo, iglesia, que esta sabiduría que Dios nos está dando es la clave para que nosotros cumplamos propósito como gobernantes en el reino de Dios. Todo lo que pasó con el profeta Habacuc, con todos los profetas, todo lo que pasó con el rey David, con los reyes que cumplieron propósito en su momento, en su verdad, en ese instante, fue puesto, escrito, improntado en la escritura, con un objetivo primordial, y ese objetivo es usted, soy yo. Todo esto son tipos, sombras y figuras que nos llevan hoy a entender cómo en Cristo todo ha sido cumplido y yo solo tengo que hacerme ya dueño y señor de esa herencia que Dios me ha entregado en su Hijo. Señor, te doy gracias